¿Por qué mi novia me oculta de su familia? Ana siempre ponía pretextos cuando le pedía conocer a su familia, aunque ya llevábamos 6 meses saliendo. Un día la vi en el tianguis con una pareja mayor que obviamente eran sus padres. Me acerqué para presentarme y ella fingió no conocerme. Creo que me confundes con alguien más, dijo. Y su mamá sonrió cortésmente mientras su papá los alejaba, dejándome ahí parado como un menso. Esa noche, ella vino a mi depa llorando y pidiéndome perdón, diciendo que entró en pánico y que lo sentía mucho, pero que sus papás eran complicados y necesitaba más tiempo. Dijo que eran muy estrictos y que no aprobarían que saliera con nadie en este momento, lo cual me pareció un pretexto muy chafa para fingir que yo no existía. Pero la amaba, así que lo dejé pasar. 3 semanas después, estaba solo en una cafetería cuando entró su hermano. Lo reconocí por las fotos en el celular de ella. Pensé que los hermanos eran diferentes a los padres, así que me presenté como el novio de Ana y su cara se transformó. Ana no tiene novio, dijo. No puede tener novio. ¿Qué quieres decir con que no puede?, pregunté. Él miró a su alrededor con nerviosismo y se inclinó más cerca. Solo aléjate de ella, dijo. Por tu propio bien. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, se había ido. Cuando le conté a Ana, se enojó y dijo que su hermano solo era protector y que no debía haberme acercado a él, pero había algo en sus ojos que parecía miedo. ¿De qué tienes tanto miedo?, le pregunté. Mi familia tiene reglas, dijo. Reglas estrictas. Empecé a prestar más atención y noté otras cosas raras. Ana nunca me invitó a su departamento. Pagaba todo en efectivo, nunca con tarjetas. Tenía 2 celulares y, a veces, contestaba el segundo hablando en voz baja y colgando rápido cuando notaba que la estaba mirando. Un día la seguí a su casa. Sé que estuvo mal, pero me estaba volviendo loco con las preguntas. Vivía en una casa de aspecto normal en un fraccionamiento, nada especial. Pero cuando su papá salió a recoger el correo, noté que llevaba una tobillera electrónica, del tipo que le ponen a la gente bajo arresto domiciliario. Esa noche, confronté a Ana al respecto. ¿Por qué tu papá usa una tobillera electrónica? Ella se derrumbó y admitió que su padre había tenido problemas con la policía, que había estado bajo arresto domiciliario durante 6 meses y que no quería involucrarme en su desmadre. ¿Qué hizo?, pregunté. Vio algo que no debería haber visto, dijo. Lugar equivocado, momento equivocado. Ahora lo están protegiendo, pero también lo mantienen prisionero. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. La gente que lo puso en protección de testigos, dijo. Y luego se tapó la boca como si hubiera dicho demasiado. ¿Protección de testigos?, dije. ¿Como en las películas? Ella asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Vio que pasó algo malo, muy malo. Y la gente que lo hizo es peligrosa. Así que el gobierno nos mudó aquí, nos dio nombres nuevos y nos dijo que nunca podríamos decirle a nadie quiénes éramos realmente. Por fin, respuestas que tenían sentido. Su nombre falso, los 2 celulares, el terror cuando me acerqué a ella con sus padres. Se estaban escondiendo de gente peligrosa. ¿Qué fue lo que vio?, pregunté. No lo sé, dijo. No nos dicen. Dicen que es más seguro si no sabemos. Pero algo en su historia no me cuadraba. Busqué en internet sobre la protección de testigos y aprendí que las personas en el programa generalmente no estaban bajo arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. Eran libres de vivir vidas normales siempre y cuando siguieran las reglas. Entonces, ¿por qué estaban monitoreando a su papá? Contraté a un investigador privado porque necesitaba respuestas. 3 días después me llamó y me dijo que nos viéramos de inmediato. Cuando llegué a su oficina estaba empacando sus cosas. Te voy a regresar tu lana, dijo. No puedo ayudarte. ¿Qué encontraste?, pregunté. Tu novia no existe, dijo. Ana Torres no tiene acta de nacimiento, ni registros escolares antes de hace 2 años, nada. Toda esa familia apareció de la nada. Eso es protección de testigos, dije. Ella me lo dijo. Él negó con la cabeza. Verifiqué con mi contacto en la fiscalía. No están en protección de testigos, pero quienquiera que haya creado sus identidades hizo un trabajo profesional. No son aficionados. Entonces, ¿quiénes son?, pregunté. Gente que necesitaba desaparecer, dijo. Y usualmente, cuando una familia entera necesita desaparecer tan desesperadamente, es porque están huyendo de alguien. Fui a su casa esa noche, decidido a obtener respuestas reales. La puerta principal estaba abierta y la casa estaba a oscuras. Grité su nombre, pero nadie respondió. En la sala, encontré al padre de Ana atado a una silla con cinta adhesiva gris sobre la boca. Sus ojos abiertos de par en par por el terror cuando me vio. Antes de que pudiera moverme, escuché la voz de Ana detrás de mí diciendo, «De verdad, ojalá no hubieras venido esta noche». Me di la vuelta y vi a Ana sosteniendo un cuchillo de cocina, pero su mano temblaba y las lágrimas corrían por su rostro. Su padre hizo sonidos desesperados a través de la cinta, y me di cuenta de que no me estaba advirtiendo sobre intrusos. Me estaba advirtiendo sobre lo que Ana quizás tendría que hacer para proteger a su familia. Mis piernas finalmente funcionaron y di un paso atrás, pero Ana me agarró del brazo con tanta fuerza como para dejarme marcas. Me acercó y susurró rápido que unos hombres iban a volver en cualquier momento, y si me encontraban allí, todos estarían en peligro, incluyéndome a mí. Empecé a discutir. Botella me empujó hacia la cocina, prácticamente arrastrándome por el piso de mosaico. Abrió de un tirón la puerta de la alacena y me empujó dentro con tanta fuerza que choqué contra los estantes de metal, tirando latas que resonaron lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la colonia. Me apoyé contra la pared del fondo, rodeado de cajas de cereal y sopas, y Ana se llevó el dedo a los labios en una orden silenciosa antes de cerrar la puerta. El espacio era diminuto y oscuro, excepto por unas finas franjas de luz que entraban por las rendijas, y mi respiración sonaba demasiado fuerte en el espacio cerrado.
A través de los huecos, observé a Ana correr de regreso con su padre y comenzar a arrancarle la cinta adhesiva de las muñecas. Le quitó la cinta de la boca, él jadeó buscando aire, y ella le susurró algo que no pude oír mientras desataba las cuerdas alrededor de sus tobillos. Él se frotó las muñecas donde la cinta había dejado marcas rojas, y Ana lo ayudó a levantarse, soportando su peso mientras se movían lentamente hacia la mesa de la cocina. Lo acomodó en una silla de madera y llenó un vaso con agua del fregadero, poniéndolo frente a él como si estuvieran teniendo una velada normal. El padre de Ana tomó el vaso con manos temblorosas y tomó un sorbo, y Ana le arregló el cuello de la camisa y le alisó el cabello, haciendo que todo pareciera ordinario. Recogió la cinta rota y la cuerda, metiéndolas en el bote de basura bajo el fregadero, y luego se sentó frente a Im y cruzó las manos sobre la mesa. Todo el montaje tomó quizás 90 segundos. Y luego simplemente se quedaron sentados allí en silencio, esperando. Pegué el ojo a la rendija más ancha, tratando de ver más de la habitación, y sentí el peso de mi celular en el bolsillo. Se oyeron pasos fuertes desde el frente de la casa, y escuché la puerta abrirse sin que nadie tocara. Dos hombres entraron a la cocina vistiendo playeras tipo polo oscuras con algún tipo de logo en el pecho, y se movían como si fueran los dueños del lugar. Uno era alto y delgado, con cabello canoso, y revisó su reloj como si estuviera molesto por algo. El otro tipo era más joven y más grande, con brazos anchos y un cuello que apenas cabía en su cuello. El más joven se acercó al padre de Ana y le preguntó si ya estaba listo para cooperar como se debe, y la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. No había ira en su voz, solo esta crueldad casual, como si estuviera preguntando por el clima. El padre de Ana asintió y dijo sí en voz baja, y el hombre más joven sonrió y le dio unas palmadas en el hombro. Saqué mi celular con manos que no dejaban de temblar, casi dejándolo caer 2 veces antes de poder estabilizarlo. Abrí la aplicación de la grabadora de voz y presioné el botón rojo. Luego sostuve el teléfono cerca de las rendijas donde el micrófono pudiera captar los sonidos de la cocina. El hombre mayor comenzó a hablar, y le oí decir que su nombre era Claudio Negrete. Mencionó algo sobre violaciones al protocolo y medidas correctivas, usando palabras que sonaban oficiales y profesionales, pero que se sentían amenazantes. Le preguntó al padre de Ana sobre sus actividades durante la última semana, y el padre recitó una lista aburrida de compras en el supermercado y citas con el médico. Claudio sacó una tablet y revisó algo, comparando lo que estaba escuchando con lo que sea que estuviera en la pantalla. Ana se sentó perfectamente quieta todo el tiempo, y luego Claudio se volvió hacia ella y le pidió que confirmara su horario. Ella se puso de pie y comenzó a recitar como si estuviera dando una presentación escolar, enumerando cada lugar al que había ido y cada persona con la que había hablado. Dijo que fue a trabajar a la cafetería, volvió a casa, fue al supermercado, volvió a casa, fue al depa de su amiga Sara, volvió a casa. Sonaba ensayado y robótico, y me di cuenta de que había hecho esta rutina exacta muchas veces antes. Claudio le preguntó si había contactado a alguien fuera de los canales autorizados, y Ana dijo no sin dudarlo. El hombre más joven caminaba por la cocina mirando cosas, abriendo gabinetes y revisando adentro, y yo contenía la respiración cada vez que se acercaba a la alacena. Recogió el correo del mostrador y lo hojeó. Luego lo volvió a dejar. Ana siguió hablando, confirmando que no había usado ningún dispositivo no autorizado ni se había reunido con nadie que no estuviera en su lista de contactos aprobados. Claudio preguntó por mí específicamente, y casi dejó caer mi teléfono de nuevo cuando lo escuché describir mi coche, incluyendo la marca y el modelo. Dijo que un vecino había reportado actividad sospechosa, alguien vigilando la casa desde un vehículo estacionado. El rostro de Ana se mantuvo tranquilo, y ella le dijo que yo era solo un amigo casual de la cafetería que le dio un aventón a casa una vez cuando su coche no quiso arrancar. Dijo que yo no sabía nada sobre su situación real y que había mantenido todo separado, como se suponía que debía hacerlo. Claudio la miró fijamente por un largo momento, y pude ver sus manos agarrando el borde de la mesa. Pero su expresión nunca cambió. Mi celular vibró en mi mano con un mensaje de texto, y la vibración se sintió tan fuerte como un disparo en la silenciosa alacena. Forcejeé con él, casi arrojándolo contra los estantes en mi pánico, y logré presionar el botón lateral para silenciarlo por completo. A través de las rendijas, vi la cabeza de Claudio girada ligeramente hacia la alacena y sus ojos se entrecerraron como si estuviera escuchando algo. Me pegué contra la pared del fondo y dejé de respirar, viéndolo dar un paso en mi dirección. Ana dijo algo sobre que el refrigerador estaba haciendo ruidos raros últimamente, y Claudio se detuvo y la miró. El hombre más joven se rió y dijo, «Las casas viejas siempre tienen sonidos extraños». Y luego pasaron a otras preguntas. 20 minutos más se arrastraron mientras preguntaban sobre cuentas bancarias, registros telefónicos y citas médicas, y cada pregunta venía con una amenaza velada sobre lo que pasaría si las respuestas eran incorrectas. El padre de Ana respondió todo con esa misma voz baja y derrotada, y Ana confirmó detalles cuando Claudio le pidió que verificara algo. Finalmente, Claudio cerró su tablet y dijo que volverían para la revisión de rutina la próxima semana. El hombre más joven les recordó que cualquier cambio en su rutina debía ser reportado de inmediato, y luego ambos hombres salieron de la cocina. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, y luego silencio. Ana se quedó congelada en su silla, contando en voz baja, y observé sus labios moverse mientras llegaba a 60. Se levantó y caminó hacia la alacena, abriendo la puerta lentamente. Su rostro estaba pálido y exhausto, con ojeras oscuras bajo los ojos que nunca antes había notado. Salí de la alacena y exigí saber qué carajos estaba pasando, y mi voz salió más fuerte y enojada de lo que pretendía. Ana comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas de antes, sino sollozos reales que sacudían todo su cuerpo. Dijo que su padre no solo lavó dinero,
sino que testificó contra personas que ahora lo querían muerto. Dijo que Soluciones Protectoras Negrete, SPN, no los estaba protegiendo. Los estaban controlando a cambio de guardar silencio sobre algo más grande. Su padre hundió la cabeza entre las manos, y Ana siguió hablando, diciendo que SPN los tenía atrapados con contratos, amenazas y vigilancia, y que no había salida. Ana me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta principal, diciendo que tenía que irme ahora mismo y olvidar todo lo que vi allí. Le dije que no podía simplemente irme después de ver a su papá atado y escuchar a esos hombres amenazar a su familia, pero ella se enojó y dijo que mi complejo de héroe iba a hacer que nos mataran a los dos. Dijo que yo no entendía de lo que esta gente era capaz o cómo castigaban a cualquiera que interfiriera en sus asuntos. Le pregunté qué se suponía que debía hacer. ¿Solo fingir que nada de esto pasó? Y ella dijo, sí, exactamente eso. Porque la alternativa era que ambos termináramos muertos. O peor, su padre gritó desde la cocina preguntando si todo estaba bien. Y Ana le respondió gritando que todo estaba bien. Me susurró que tenía que salir por la puerta trasera mientras ella mantenía a su padre ocupado en la cocina. Quería discutir más, pero el miedo en sus ojos me detuvo en seco. Me besó rápidamente y dijo que lamentaba haberme arrastrado a este desmadre. Luego me empujó hacia el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Me moví por el pasillo oscuro tratando de no hacer ruido, mis manos temblando tanto que tuve que apoyarme contra la pared. La puerta trasera estaba sin seguro, y me deslicé hacia su patio, mirando a mi alrededor para asegurarme de que esos tipos de SPN no estuvieran todavía vigilando la casa. Crucé el patio de su vecino y seguí adelante, saltando bardas y abriéndome paso entre arbustos hasta que estuve a 3 calles de distancia, donde había estacionado mi coche. Mi camisa estaba rasgada por una barda y mis manos estaban arañadas por escalar una barrera de madera, pero no me importó. Forcejé con mis llaves y las dejé caer 2 veces antes de abrir la puerta, todo mi cuerpo temblando por el miedo residual. El motor arrancó y me alejé, revisando mi espejo retrovisor cada pocos segundos para ver si alguien me estaba siguiendo. No había nadie. Pero seguí revisando de todos modos, tomando giros al azar hasta que estuve seguro de que estaba solo. De vuelta en mi depa, cerré la puerta con llave y revisé todas las ventanas antes de sacar mi teléfono. Le envié un mensaje de texto a Lía diciendo que estaba en problemas y que necesitaba hablar de inmediato, tratando de ser vago en caso de que alguien estuviera monitoreando mis mensajes. Me llamó en menos de 2 minutos preguntando qué había pasado, y le di la historia básica sin usar el nombre de Ana ni detalles específicos. Le conté sobre los hombres con playeras polo, las amenazas, la tobillera electrónica y la sensación de que me había topado con algo mucho más grande que una novia con problemas familiares. Lía escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me preguntó si estaba a salvo en este momento. Dije que creía que sí, pero que no estaba seguro, y me dijo que fuera a quedarme a su casa si me sentía inseguro. Lía dijo que necesitaba llamar a la policía de inmediato y reportar lo que vi, pero dudé porque me había metido sin permiso en la casa de Ana y había grabado a gente sin su permiso. Tenía miedo de que me arrestaran a mí mismo o de empeorar todo para la familia de Ana si la policía aparecía y SPN tomaba represalias. Lía argumentó que lo que esos hombres estaban haciendo sonaba ilegal y que la policía necesitaba saberlo, pero yo seguía pensando en la cara aterrorizada de Ana y su advertencia de que interferir nos mataría. Le dije a Lía que lo pensaría, y me hizo prometer que no haría nada estúpido como volver a esa casa. Se lo prometí y colgamos, pero no podía dejar de repasar todo en mi cabeza. Apenas dormí esa noche, saltando con cada sonido del pasillo y reproduciendo la voz de Claudio Negrete amenazando a la familia de Ana. Cada coche que pasaba por mi edificio me hacía levantarme y revisar la ventana para ver si era esa camioneta negra. Mantuve mi celular junto a mí y revisé las cerraduras 3 veces más antes de intentar dormir. A las 6 de la mañana, me di por vencido y llamé a la línea de no emergencia de la policía, dejando una denuncia anónima sobre una posible detención ilegal en la dirección de Ana. La operadora me pidió mi nombre y número de teléfono, y estúpidamente di mi número real porque no estaba pensando con claridad. Dijo que un oficial le daría seguimiento y colgué sintiendo que acababa de cometer un error garrafal. 3 horas después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Una mujer se identificó como la detective Liliana Keller y dijo que llamaba por la denuncia que dejé esa mañana. Hizo preguntas directas sobre cómo sabía de la situación en esa dirección y qué había presenciado exactamente. Admití que estaba saliendo con alguien relacionado con la familia y que había visto a hombres amenazándolos en su propia cocina. La detective Keller preguntó si me habían invitado a la casa o si había entrado sin permiso, y dudé antes de admitir que la puerta había estado abierta. Ella tomó nota de eso y dijo que lo investigaría. La detective Keller explicó que había denuncias selladas archivadas sobre esa dirección, pero que las compañías de seguridad privada operaban en áreas grises legales cuando las familias firmaban formularios de consentimiento aceptando el monitoreo. Dijo que SPN tenía abogados que se aseguraban de que todo lo que hacían fuera técnicamente legal, incluso si se sentía incorrecto. Me advirtió que dejara de investigar antes de que saliera lastimado o terminara acusado de acoso o allanamiento de morada. Le pregunté si iba a ayudar a la familia de Ana, y dijo que haría lo que pudiera dentro de los límites de la ley, pero que no debería esperar mucho. La conversación terminó y me sentí más indefenso que antes. Esa tarde, pasé por la casa de Ana y vi una camioneta negra estacionada en la entrada. Me detuve a una calle de distancia y usé mi teléfono para fotografiar las placas, haciendo zoom para que los números se vieran claros. De vuelta en casa, busqué en línea servicios de consulta de placas y encontré uno que daba información básica de registro. Las placas pertenecían a un registro corporativo bajo el nombre de una empresa de la que nunca había oído hablar. Pero cuando busqué esa empresa, no pude encontrar ningún sitio web o detalles sobre lo que hacían. Era como si solo existieran en el papel. Esa noche, estaba revisando las redes sociales y me topé con el foro de la colonia de Ana.
Alguien llamado Don Manuel había publicado sobre un merodeador que había estado cruzando patios ese mismo día, y su descripción coincidía exactamente conmigo, hasta el color de mi chamarra. Varios vecinos respondieron diciendo que estarían atentos a actividades sospechosas, y una persona sugirió llamar a la policía si el merodeador regresaba. Me sentí expuesto y estúpido por dejar un rastro tan obvio. Si SPN monitoreaba ese foro, sabrían que había estado allí huyendo de la casa. Al día siguiente, Ana aceptó reunirse conmigo en un parque público, y cuando llegó, se veía agotada con ojeras oscuras bajo los ojos. Le pregunté si estaba bien, y dijo que estaba bien, solo cansada. Saqué el tema de haber visto a su padre atado a esa silla, y ella lo negó todo, afirmando que yo había malinterpretado lo que vi en la penumbra. Dijo que su padre había estado sentado normalmente, y que yo había entrado en pánico e imaginado lo peor. Le dije que sabía lo que había visto, y ella se puso a la defensiva, diciendo que estaba empeorando todo al obsesionarme con cosas que no entendía. Saqué mi teléfono y abrí el archivo de audio sin decir nada. Los ojos de Ana se abrieron de par en par cuando escuchó la voz de Claudio Negrete saliendo por el altavoz, luego las respuestas ensayadas de su padre sobre el protocolo y el cumplimiento. Su rostro cambió por completo, como si algo dentro de ella se rompiera, y me arrebató el teléfono de las manos para detener la reproducción. Admitió que la tobillera electrónica no era de ningún programa del gobierno, era de SPN. Su familia había firmado contratos cuando estaban asustados y desesperados, y no entendieron lo que estaban aceptando hasta que fue demasiado tarde. Los contratos le daban a SPN control sobre sus movimientos, sus comunicaciones, todo. Le pedí ver los contratos, y dijo que su padre los guardaba bajo llave en una caja fuerte en la casa. Cuando extendió la mano sobre la banca del parque para devolverme el teléfono, su manga se subió y vi un moretón morado oscuro rodeando su muñeca, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Le pregunté qué había pasado, y ella jaló el brazo bruscamente, bajándose la manga rápidamente. Me dijo que necesitaba dejar de hacer preguntas, su voz plana y fría de una manera que nunca antes le había escuchado. La forma en que se cerró por completo me dijo todo sobre cómo SPN trataba a las personas que no seguían sus reglas. Se puso de pie y se alejó sin mirar atrás, dejándome sentado allí en la banca. La tarde siguiente, estacioné a 3 calles de la casa de Ana y caminé por la colonia tratando de parecer casual. Encontré un lugar detrás de un arbusto al otro lado de la calle, desde donde podía ver la entrada de su casa y la puerta principal. Durante 2 horas observé y tomé notas en mi teléfono sobre cada coche que iba y venía. Una camioneta negra llegó a las 7:15 p.m., y un tipo con un Apolo azul oscuro se bajó. La Apolo tenía SPN bordado en el pecho en letras pequeñas. Entró durante 20 minutos, luego salió y se fue. A las 8:30 p.m., llegó un coche diferente, y 2 personas entraron con carpetas. Anoté las placas, las horas, descripciones físicas de todos los que vi. El tipo del Apolo regresó a las 9:45 p.m. y se quedó adentro 10 minutos. El patrón parecía ser que revisaban a la familia varias veces al día, asegurándose de que todos siguieran las reglas. De vuelta en casa, encontré el sitio web de SPN y me quedé mirando su página de contacto por un rato antes de llamar. Una mujer respondió alegremente, y le dije que estaba interesado en oportunidades de trabajo en la empresa. Me preguntó qué tipo de puesto estaba buscando, y me inventé algo sobre trabajo de seguridad. La recepcionista comenzó a describir sus servicios, usando frases como asistencia de reubicación familiar, soluciones de monitoreo protectivo y gestión integral de seguridad. El lenguaje corporativo me dio escalofríos porque sonaba muy profesional y normal, como si estuvieran describiendo planes de seguro en lugar de mantener a la gente prisionera en sus propias casas. Se ofreció a enviarme información sobre su proceso de contratación, y le di una dirección de correo electrónico falsa antes de colgar. Llamé a Lía y le pregunté si conocía a alguien que pudiera ayudarme a investigar una placa. Dijo que su amigo Beto trabajaba en análisis de datos y podría ayudar. Le envié un mensaje de texto con el número de placa de la camioneta negra y dijo que lo contactaría. 1 hora después, Lía me devolvió la llamada y dijo que Beto estaba dispuesto a investigarlo, pero quería saber por qué. Le expliqué que alguien podría estar en peligro y que necesitaba entender quién estaba involucrado. Dijo que le pasaría el recado y que Beto me llamaría directamente si encontraba algo. Beto llamó la tarde siguiente mientras yo estaba en el trabajo. Dijo que la placa estaba registrada a nombre de una empresa fantasma que era propiedad de Soluciones Protectoras Negrete. Había encontrado artículos de noticias sobre SPN proporcionando servicios de seguridad para testigos y personas en programas de ocultamiento, pero también había menciones de demandas. Antiguos clientes habían presentado quejas alegando detención ilegal y violaciones de contrato. La mayoría de los casos se habían arreglado fuera de los tribunales con acuerdos de confidencialidad. Me preguntó si estaba seguro de que quería involucrarme con esta empresa, y le dije que no tenía opción. Me dijo que tuviera cuidado y que me enviaría enlaces a los artículos que encontró. Conduje hasta la dirección que había encontrado de Don Manuel, el vecino que había publicado sobre ver a un merodeador. Pensé que debía disculparme por cruzar su patio e intentar arreglar las cosas antes de que llamara a la policía. Cuando toqué a su puerta, respondió mirándome con desconfianza al principio, pero su expresión cambió cuando le expliqué que yo era la persona que había corrido por su patio y que quería disculparme. Pareció sorprendido de que hubiera ido a disculparme y me invitó a sentarme en su porche. Hablamos unos minutos sobre la colonia, y con cuidado le pregunté si había notado algo inusual en la casa de Ana. Don Manuel dijo que había escuchado gritos y llantos provenientes de esa casa a horas extrañas durante el último año. A veces tarde en la noche, a veces temprano en la mañana. Había pensado en llamar a la policía, pero supuso que era un asunto familiar y no era su asunto. Mi teléfono sonó mientras conducía a casa,
y el número de la detective Keller apareció en la pantalla. Me detuve para contestar, y ella fue directo al grano. Me dijo firmemente que dejara de interferir en su investigación. Había oído que estaba haciendo preguntas por la colonia y vigilando la casa. Las denuncias selladas que había mencionado antes sugerían que otras personas habían intentado ayudar a esa familia y no habían llegado a ninguna parte. Solo me estaba poniendo en riesgo por nada. Dijo que SPN tenía abogados que hacían que todo lo que hacían fuera técnicamente legal, incluso cuando se sentía incorrecto. Le pregunté si realmente estaba investigando o solo advirtiéndome que me alejara, y dijo que estaba haciendo lo que podía dentro de los límites de la ley. Luego colgó. Ana me envió un mensaje de texto 2 días después pidiéndome que nos viéramos en nuestra cafetería habitual. Cuando entré, ella ya estaba sentada en una mesa de la esquina, viéndose peor que nunca. Ojeras oscuras bajo los ojos, el cabello recogido descuidadamente, las manos temblando alrededor de su taza de café. Me senté y esperé a que hablara. Finalmente admitió toda la verdad. Su padre había lavado dinero para un desarrollador inmobiliario local que estaba involucrado en algún tipo de esquema de fraude. Cuando el desarrollador fue investigado, su padre aceptó cooperar con los fiscales, pero antes de que pudiera testificar, SPN se acercó a la familia ofreciendo protección. Dijeron que el desarrollador tenía conexiones con gente peligrosa que podría tomar represalias. Su padre firmó los contratos pensando que SPN los mantendría a salvo. En cambio, SPN usó los contratos para controlar cada aspecto de sus vidas. El desarrollador le pagaba a SPN para mantener callado a su padre y asegurarse de que nunca testificara. No era protección. Era encarcelamiento disfrazado de servicios de seguridad. Le dije a Ana que no podía seguir viéndola si no era honesta conmigo. Empezó a llorar allí mismo en la cafetería. Las lágrimas corrían por su rostro mientras otros clientes fingían no darse cuenta. Dijo que quería ser honesta. Pero SPN monitoreaba todo. Rastreaban su teléfono, controlaban con quién podía contactar y castigaban a toda la familia cada vez que alguien rompía las reglas. Así fue como se hizo el moretón en la muñeca. Había intentado llamar a un amigo de su antigua vida, y uno de los tipos de SPN la agarró cuando se enteró. La tobillera de su padre le daba toques y salía de casa sin permiso. A su hermano no le permitían tener trabajo ni ir a la escuela. Estaban atrapados y ella no sabía cómo salir. Extendió la mano sobre la mesa y me agarró la mano, apretándola lo suficiente como para doler. Su palma se sentía sudorosa y fría contra la mía. Sacó su teléfono y escribió algo. Luego me mostró la pantalla en lugar de hablar en voz alta. El mensaje decía que tenía algo importante que darme, pero que no podíamos hablar de eso aquí. Asentí y ella borró el mensaje de inmediato, mirando alrededor de la cafetería como si alguien pudiera estar observándonos a través de las ventanas. Se levantó de repente y caminó hacia el baño y yo me quedé sentado, confundido, hasta que sentí algo debajo de mi taza de café. Levanté la taza y encontré un pequeño trozo de papel doblado con fuerza. Cuando lo abrí debajo de la mesa, vi una dirección escrita con su letra junto con una hora, 11 p.m. Esta noche. Y las palabras. Ven solo. Sin celular. Subrayadas 2 veces. Todo se sentía como una locura, como algo de una película de espías, pero el miedo en sus ojos cuando regresó del baño me dijo que esto no era un juego. Se sentó y fingimos tener una conversación normal sobre el trabajo y el clima, mientras mi mente daba vueltas con preguntas sobre qué quería darme y por qué necesitábamos tanto secreto. Después de 20 minutos, dijo que tenía que irse, y se fue sin mirar atrás, caminando rápido hacia su coche en el estacionamiento. La dirección me llevó a un estacionamiento techado vacío en las afueras del centro, del tipo que probablemente se llenaba durante el horario laboral, pero que estaba completamente muerto por la noche. Había dejado mi celular en casa como me pidió, lo que me hizo sentir expuesto y estúpido, pero confiaba en ella lo suficiente como para seguir las instrucciones. El eco de mi coche resonó fuerte en los niveles de concreto mientras subía al tercer piso, donde un solo coche estaba estacionado bajo una luz parpadeante. Ana estaba de pie junto a su sedán, mirando a su alrededor con nerviosismo, y cuando me vio me hizo señas para que me acercara rápido. Estacioné y me bajé, y antes de que pudiera decir algo me empujó una pesada maleta deportiva a los brazos. El peso me sorprendió, y casi la dejó caer. Me dijo que la maleta contenía documentos que probaban lo que SPN realmente le estaba haciendo a su familia, y que necesitaba que los guardara en un lugar seguro, porque si SPN descubría que los había copiado, las cosas se pondrían mucho peor. Empecé a abrir la cremallera de la maleta, pero ella me agarró la mano y me detuvo, diciendo, «Aquí no. Espera a llegar a casa». Sus manos temblaban y seguía mirando hacia la entrada del estacionamiento como si alguien pudiera aparecer en cualquier segundo. Le pregunté qué había en los documentos y dijo que pruebas de todo, transferencias bancarias, contratos falsificados, papeles de identidad falsos. Todo. Dijo que estos papeles eran un seguro porque mostraban a Claudio Negrete haciendo cosas ilegales. Y si su familia intentaba irse, o si algo malo les pasaba, estos documentos podrían usarse contra SPN. Dejé la maleta en el suelo y le pedí que me explicara exactamente qué había copiado. Dijo que había revisado los archivos de su padre mientras dormía, los que SPN le obligaba a guardar bajo llave en su escritorio, y había fotografiado todo con su teléfono antes de imprimir copias en una papelería. SPN no sabía que estos documentos existían fuera de su control, lo que los hacía valiosos como protección. Si intentaban mover a su familia o lastimarlos, ella podría amenazar con publicar los papeles. Le pregunté por qué me los estaba dando a mí en lugar de guardarlos ella misma, y dijo que SPN registraba su habitación regularmente y monitoreaba todo lo que hacía. Encontrarían los documentos en cuestión de días si se los quedaba, pero no sabían de mí, al menos no como alguien importante.
así que yo podía esconderlos en algún lugar seguro. La forma en que lo explicó tenía sentido, pero también me aterrorizaba porque significaba que ahora yo era parte de cualquier situación peligrosa en la que ella estuviera atrapada. La agarré por los hombros y le pedí que viniera conmigo en ese momento, que dejara a su familia y huyera. Podíamos subir a mi coche e irnos a otro estado, encontrarle un abogado, conseguir ayuda real de personas que supieran cómo manejar situaciones como esta. Ella se apartó de mí y negó con la cabeza con firmeza, diciendo que no podía abandonar a su familia, aunque una parte de ella quería escapar más que nada. Estaban atrapados por los errores de su padre, pero seguían siendo su familia, y no podía simplemente dejarlos para que lidiaran solos con SPN. Le dije que quedarse la iba a destruir, que ya podía verlo en las ojeras bajo sus ojos y en la forma en que saltaba con cada sonido. Empezó a llorar y dijo que lo sabía. Sabía que la estaba destruyendo. Pero ¿qué clase de persona abandona a su familia cuando las cosas se ponen difíciles? Nos quedamos allí en el frío estacionamiento con la maleta deportiva entre nosotros, y me di cuenta de que la estaba perdiendo sin importar lo que hiciera. Si se quedaba con su familia, SPN eventualmente la rompería por completo. Si se iba conmigo, la culpa se la comería viva. No había una buena opción, solo diferentes tipos de dolor. De vuelta en mi depa, cerré la puerta 3 veces antes de abrir la maleta deportiva sobre la mesa de mi cocina. Adentro, encontré pilas de papeles organizados con clips, y comencé a revisarlos uno por uno. La primera pila mostraba registros de transferencias bancarias con números de cuenta y montos. Dinero moviéndose entre compañías de las que nunca había oído hablar. Y cuentas etiquetadas con iniciales en lugar de nombres. Algunas transferencias eran por miles de pesos, otras por 50 o 60 mil, todas ocurriendo en los últimos 2 años. La siguiente pila contenía documentos de identidad falsos, actas de nacimiento y claves CURP con los nombres de la familia de Ana, pero con fechas y lugares de nacimiento diferentes. Alguien les había creado una historia falsa completa, con registros escolares e historiales laborales que nunca existieron. Encontré contratos con firmas que se veían mal, como si alguien las hubiera calcado o falsificado, aceptando términos que le daban a SPN control total sobre los movimientos y comunicaciones de la familia. El lenguaje era denso y legal, pero pude entender lo suficiente como para ver que su padre básicamente había renunciado a su libertad a cambio de una protección que nunca llegó. En el fondo de la maleta, encontré una declaración notariada del padre de Ana, que describía amenazas específicas hechas por agentes de SPN, veces que lo habían agarrado o lastimado. Cuando intentó resistirse a sus reglas y nombres de personas que habían ayudado a SPN a mantener aislada a la familia, leer sus palabras hizo que me temblaran las manos porque todo estaba allí en blanco y negro, prueba de que esto no era protección, era encarcelamiento. Un documento cerca del fondo llamó mi atención porque mencionaba a un desarrollador inmobiliario local nombrado en una investigación federal por fraude y soborno. Había visto noticias sobre este tipo, cómo había estado construyendo departamentos baratos y sobornando inspectores para pasar por alto violaciones de seguridad. El documento mostraba a Claudio Negrete listado como un consultor que había ayudado a reubicar testigos antes de que pudieran testificar contra el desarrollador. Había fechas y lugares, instancias específicas donde personas que se suponía que debían testificar de repente desaparecían o se negaban a cooperar con los fiscales. Mis manos comenzaron a temblar cuando me di cuenta de lo profundo que era esto. Que SPN no solo estaba controlando a la familia de Ana, sino que eran parte de una operación más grande que ayudaba a los criminales a evitar la justicia intimidando u ocultando testigos. Claudio Negrete estaba dirigiendo un sofisticado esquema de manipulación de testigos disfrazado de servicio de protección, y el padre de Ana había quedado atrapado en él cuando aceptó testificar contra el desarrollador. SPN se les había acercado ofreciendo seguridad, y luego usaron ese acceso para asegurarse de que él nunca llegara a la corte. A la mañana siguiente hice copias de todo en un centro de copiado al otro lado de la ciudad, pagando en efectivo y usando la máquina de autoservicio para que nadie me recordara. Puse los originales en una carpeta y conduje directamente a la estación de policía donde trabajaba la detective Keller. El oficial de la recepción la llamó, y ella pareció sorprendida de verme allí parado con una carpeta gruesa en mis manos. Fuimos a una pequeña sala de interrogatorios y extendí los documentos sobre la mesa, explicando cómo Ana me los había dado y lo que mostraban sobre las operaciones de SPN. Keller recogió cada documento con cuidado, leyendo los registros bancarios y los contratos con una expresión seria. Después de 20 minutos, me miró y dijo que si estos documentos eran robados, podrían acusarme de posesión de bienes robados y cualquier cosa que encontráramos en ellos podría no ser utilizable en la corte debido a cómo se obtuvieron. Le dije que entendía el riesgo, pero que había personas retenidas contra su voluntad, y alguien tenía que hacer algo. Dijo que apreciaba eso, pero que a la ley no le importaban las buenas intenciones y que necesitaba ser inteligente al respecto si realmente quería ayudar a la familia de Ana en lugar de simplemente hacer que me arrestaran. Keller pasó otros 30 minutos revisando los documentos, tomando notas y haciéndome preguntas sobre de dónde venía cada uno y qué me había dicho Ana sobre ellos. Dijo que parte de esto parecía legítimo, especialmente las transferencias bancarias y la declaración notariada. Pero otras partes serían difíciles de verificar sin la cooperación del propio padre de Ana. Me preguntó si creía que él estaría dispuesto a testificar sobre lo que SPN le había hecho a su familia, y le dije que honestamente no lo sabía, que parecía demasiado asustado para hacer algo que pudiera empeorar las cosas. Ella sintió como si esperara esa respuesta, y dijo que el miedo era exactamente cómo operaciones como SPN mantenían el control. Me sugirió firmemente que hiciera una declaración jurada sobre cómo obtuve estos documentos y lo que sabía sobre la situación de la familia de Ana. Explicó que era la única forma de protegerme legalmente mientras ella investigaba el contenido, porque en este momento yo era solo un tipo en posesión de documentos potencialmente robados con una historia sobre una novia y su familia. Si algo me pasaba o si SPN me perseguía legalmente,
Una declaración jurada establecería que me había presentado tratando de ayudar, no tratando de cometer crímenes. Salí de la estación de policía sintiéndome peor en lugar de mejor, como si acabara de ponerme un blanco en la espalda al llevarle esos documentos a Keller. Conduje al otro lado de la ciudad hasta unas mini bodegas que había buscado en línea y alquilé un pequeño espacio usando efectivo, dando un nombre falso que el adolescente aburrido en el mostrador no se molestó en verificar. El espacio era pequeño y olía a polvo, con un piso de concreto y paredes de metal que hacían eco cuando me movía. Puse las copias duplicadas de todos los documentos en una caja de metal con candado que había comprado en una ferretería. Luego escondí la caja detrás de unas cajas de cartón viejas que encontré en la esquina. Se sentía paranoico y excesivo, pero no podía quitarme la sensación de que Claudio Negrete era lo suficientemente peligroso como para perseguir a cualquiera que amenazara su operación. Tener copias de respaldo escondidas donde nadie pudiera encontrarlas parecía supervivencia básica en este punto. Esa noche estaba viendo la televisión en mi depa cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. El mensaje decía: devuelve lo que tomaste. La interferencia continua tendrá consecuencias. Sin firma, sin contexto, solo esa simple amenaza. Intenté devolver la llamada al número, pero se fue directo a un buzón de voz genérico que no identificaba al propietario del teléfono. Intenté responder el mensaje preguntando quién era, pero el mensaje no se entregaba, mostrando un error como si el número hubiera sido desconectado. Se me revolvió el estómago cuando me di cuenta de que era SPN, que de alguna manera sabían que tenía los documentos a pesar de que Ana dijo que no sabían que los había copiado. O lo habían descubierto o alguien se lo había dicho, pero de cualquier manera, me estaban vigilando ahora y querían sus documentos de vuelta. Me quedé allí mirando mi teléfono, leyendo el mensaje una y otra vez, tratando de decidir qué hacer a continuación. Me quedé dormido en mi sofá alrededor de la medianoche, pero me desperté a las 3 a.m. con esta extraña sensación de que algo andaba mal. El departamento estaba oscuro y silencioso, pero mi corazón ya estaba acelerado antes de que supiera por qué. Me levanté y caminé hacia mi habitación y fue entonces cuando lo vi. La puerta principal estaba entreabierta, tal vez unos 5 centímetros, y yo sabía que la había cerrado con llave antes de irme a dormir, porque la había revisado 2 veces después de recibir ese mensaje amenazante. Se me revolvió el estómago y me quedé allí congelado, tratando de decidir si alguien todavía estaba adentro o si ya se habían ido. Me deslicé hasta la puerta de mi habitación y encendí la luz y todo parecía normal al principio. Entonces vi la foto sobre mi almohada. Era una foto mía durmiendo en mi cama, tomada desde el ángulo de la puerta de mi habitación, y la marca de tiempo en la esquina decía que era de esta noche, tal vez de hace una hora. Alguien había estado parado justo allí mirándome dormir y tomando fotos. Corrí al baño y vomité, todo mi cuerpo temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Habían estado dentro de mi departamento mientras yo estaba aquí. Podrían haberme hecho cualquier cosa. Ni siquiera pensé en llamar a la policía en ese momento. Solo agarré mi laptop, mi cargador de teléfono, los documentos de debajo de mi colchón y algo de ropa, metiendo todo en una mochila con manos temblorosas. Estaba fuera de la puerta en menos de 5 minutos, sin siquiera molestarme en cerrar con llave detrás de mí. Porque ¿cuál era el punto ahora? Me subí a mi coche y comencé a conducir. Y una vez que estuve a unas pocas calles de distancia, llamé a Lía. Contestó al tercer timbrazo, sonando somnolienta y confundida, e intenté explicarle lo que pasó, pero mi voz seguía quebrándose. Me dijo que fuera a su casa de inmediato y que me quedara al teléfono con ella mientras conducía. Durante todo el trayecto, seguí revisando mi espejo retrovisor esperando ver a alguien siguiéndome, pero las calles estaban vacías a esa hora. Lía estaba esperando en la puerta de su departamento cuando llegué, y me metió dentro y puso el cerrojo de seguridad detrás de nosotros. Estaba enojada y asustada al mismo tiempo, preguntándome por qué no había llamado a la policía de inmediato, y le dije que solo necesitaba salir de allí primero. Nos sentamos en su sofá y me preparó un té mientras le mostraba la foto en mi teléfono, y su rostro palideció. Dijo que esto iba mucho más allá de los mensajes de texto amenazantes, que alguien había cometido un delito grave al entrar a mi departamento, y que necesitaba reportarlo ahora mismo antes de que pasara más tiempo. Lía me hizo prometer que levantaría una denuncia policial a primera hora de la mañana, y acepté, porque sabía que tenía razón, aunque una parte de mí tenía miedo de empeorar las cosas. Apenas dormí en su sofá esa noche, saltando con cada sonido del pasillo exterior. A las 7 a.m. llamé a la estación de policía y pregunté específicamente por la detective Keller, y la persona que respondió dijo que le pasaría el mensaje. Keller me devolvió la llamada en 20 minutos y dijo que vendría al departamento de Lía a tomar mi declaración. Apareció una hora después con otro oficial, y les conté todo lo que había sucedido. Keller fotografió la imagen en mi teléfono e hizo preguntas detalladas sobre cuándo había revisado por última vez mis cerraduras y si había notado a alguien siguiéndome recientemente. Admitió que esta escalada la preocupaba mucho, que entrar en la casa de alguien cruzaba una línea importante, y quería enviar un equipo de forenses a mi departamento para buscar huellas dactilares u otra evidencia. El otro oficial tomó notas, mientras Keller explicaba que este tipo de táctica de intimidación era grave, y quienquiera que lo hizo estaba tratando de enviar un mensaje de que podían llegar a mí en cualquier lugar. Me preguntó si tenía un lugar seguro donde quedarme por unos días, y le dije que me quedaría con Lía, y ella dijo que era inteligente no volver solo a mi departamento. Después de que se fueron, Keller me llamó de nuevo, y dijo que quería hablar más sobre SPN y los patrones que había visto en casos anteriores. Explicó que compañías como Soluciones Protectoras Negrete operaban en estas extrañas áreas grises legales donde usaban formularios de consentimiento y contratos para básicamente retener a las personas en contra de su voluntad. Las familias firmaban acuerdos pensando que estaban obteniendo protección, pero las letras pequeñas le daban a SPN mucho más control del que nadie se daba cuenta.
Dijo que el sistema tenía lagunas que permitían a compañías como esta operar sin mucha supervisión porque, técnicamente, las familias habían consentido el monitoreo y las restricciones. Las quejas anteriores contra SPN no habían llegado a ninguna parte porque las familias estaban demasiado asustadas para testificar, y los contratos hacían que todo pareciera legal en el papel. Dijo que mi caso era diferente porque yo era un testigo externo que podía describir lo que había visto sin estar atado por esos contratos, pero me advirtió que eso me hacía peligroso para ellos. Y probablemente intentarían con más fuerza silenciarme. Le pregunté qué debía hacer. Y me dijo que siguiera documentando todo, que me quedara en un lugar seguro y que dejara que ella se encargara de la investigación. Pero pude notar en su voz que no confiaba en que la investigación llegara a ninguna parte lo suficientemente rápido como para ayudar a la familia de Ana. Durante los siguientes días, comencé a seguir la camioneta negra cada vez que la veía por la ciudad. Sé que era obsesivo y probablemente estúpido, pero no podía evitar seguir reuniendo más pruebas. La veía estacionada afuera de la casa de Ana o conduciendo por su colonia, y la seguía desde la distancia, tomando notas sobre a dónde iba y quién entraba y salía. La camioneta a veces se estacionaba afuera de un edificio de oficinas en una placita comercial que tenía un pequeño letrero de soluciones protectoras negrete en el segundo piso. Fotografié el edificio, las placas de otros vehículos en el estacionamiento y las personas que iban y venían. La mayoría de ellos usaban las mismas playeras polo oscuras con logos de SPN, y todos tenían este aspecto de guardia de seguridad profesional. Sentía que estaba perdiendo la cabeza haciendo vigilancia como un detective aficionado, pero me daba algo en qué concentrarme además del miedo de que alguien entrara a donde sea que me estuviera quedando. Leah seguía diciéndome que estaba tomando demasiados riesgos, pero no podía explicarle por qué necesitaba hacer esto, por qué necesitaba entender exactamente qué era SPN y cómo operaban. Una tarde, estaba sentado en mi coche en el estacionamiento afuera del edificio de oficinas de SPN, observando a través de la cámara de mi teléfono y tratando de parecer casual. Vi a Claudio Negrete salir del edificio y dirigirse hacia su coche. Y sin pensar, me bajé y comencé a caminar en su dirección con mi teléfono listo para grabar. Me notó de inmediato y cambió de rumbo, caminando directamente hacia mí con esta sonrisa tranquila que me puso la piel de gallina. Dijo algo sobre cómo parecía muy interesado en las operaciones de su compañía, y comencé a decir que solo estaba ejerciendo mi derecho a estar en un lugar público. Fue entonces cuando se movió rápido y me tiró el celular de la mano. Rebotó en el pavimento y escuché cómo se estrellaba la pantalla. Se inclinó cerca y dijo en voz muy baja que estaba dificultando las cosas para todos los involucrados y que tal vez debería considerar si mi curiosidad valía la pena las consecuencias. Su voz era educada y amigable, pero sus ojos eran fríos, y me di cuenta de que este era el tipo de persona más peligrosa, alguien que podía amenazarte mientras sonreía. Me agaché para recoger mi teléfono y él simplemente se alejó hacia su coche como si nada hubiera pasado, dejándome allí parado temblando. Esa tarde mi teléfono sonó con el número de Ana, y cuando contesté, estaba hablando tan rápido que apenas podía entenderla. Dijo que mudarían a su familia esta noche, que SPN los estaba reubicando en alguna otra ciudad, y una vez que desaparecieran, nunca más podría contactarme. Estaba llorando y rogándome que hiciera algo con esos documentos ahora mismo, antes de que fuera demasiado tarde, porque esta era su última oportunidad. Le pregunté a dónde la llevaban y dijo que no sabía, que no le dirían nada a su familia excepto que empacaran una sola maleta cada uno. Podía escuchar voces de fondo y ella susurró que tenía que irse, que alguien venía. Le dije que esperara, que tenía una idea, pero dijo que no había tiempo y colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono, mi mente corriendo a través de las opciones. Si su familia desaparecía, nunca más los encontraría, y todos esos documentos no valdrían nada, porque no habría nadie que corroborara lo que probaban. Necesitaba actuar rápido. Llamé a Ana de nuevo y le propuse publicar los documentos, enviarlos a medios de comunicación que cubrieran la corrupción corporativa. Si los documentos eran públicos, sería demasiado arriesgado para SPN mover o dañar a la familia de Ana, porque todos sabrían sobre su operación. Ana respondió, pero estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Dijo que tenía miedo de lo que pasaría si lo hacíamos público, que SPN tomaría represalias y que su familia pagaría el precio. Le dije que era la única forma de protegerlos ahora, que una vez que la información estuviera ahí fuera, SPN no podría hacerlos desaparecer sin llamar la atención sobre sí mismos. Se quedó en silencio por un largo tiempo, y pude escuchar su respiración, tratando de calmarse lo suficiente como para pensar. Finalmente dijo, está bien, que estaba de acuerdo, que era su única oportunidad. Dijo que necesitábamos vernos en algún lugar público mañana para coordinarnos, en algún lugar con muchos testigos y cámaras, para que SPN no pudiera intentar nada. Acordamos vernos en una cafetería concurrida del centro a las 2 p.m. del día siguiente. La tarde siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes y elegí una mesa en el centro desde donde podía ver toda la sala. Ana llegó justo a las 2 p.m., luciendo pálida y exhausta, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la noche. Se sentó frente a mí, e inmediatamente noté a hombres con playeras polo oscuras posicionándose en mesas a nuestro alrededor. Había al menos 3 de ellos que podía ver, todos fingiendo leer periódicos o trabajar en laptops, pero claramente observándonos. Ana me vio mirándolos y asintió levemente, confirmando que eran agentes de SPN. Comencé a preguntarle sobre el plan para publicar los documentos cuando escuché sirenas afuera. A través de la ventana, vi 2 patrullas detenerse, y los oficiales se bajaron y se dirigieron directamente a la entrada de la cafetería. Todos en la tienda se giraron para mirar mientras los oficiales entraban y uno de ellos me señaló y dijo mi nombre. Dijo que habían recibido una queja por allanamiento y que necesitaba acompañarlos para aclarar las cosas. Me levanté confundido, diciendo que no había allanado ningún lugar,
y Ana parecía aterrorizada. Fue entonces cuando vi a la detective Keller entrar detrás de los oficiales. Levantó las manos y dijo que había habido un malentendido, que ella se encargaría de esto. Los oficiales parecían molestos, pero dieron un paso atrás y Keller me llevó a un lado y me explicó en voz baja que SPN había llamado para presentar una queja, alegando que había estado acosando a sus empleados y allanando su propiedad. Dijo que había logrado interceptar la llamada y responder ella misma para evitar que me arrestaran, pero que esta era su jugada para separarme de Ana e intimidarnos a ambos. Miré hacia nuestra mesa y vi que los agentes de SPN ya se habían ido, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. Ana seguía sentada allí sola, sus manos temblando alrededor de su taza de café. Acompañé a Ana de regreso a su coche en el estacionamiento y la vi alejarse, sabiendo que SPN probablemente estaba rastreando cada uno de sus movimientos. 2 días después, alguien llamó a la puerta de mi departamento a las 7 a.m. y me entregó un sobre grueso con papeles legales. La petición de orden de restricción de soluciones protectoras Negrete me catalogaba como un acosador que había estado allanando propiedad de clientes y acosando a sus empleados. Los papeles parecían oficiales y profesionales, con registros detallados de las veces que había pasado por la casa de Ana y descripciones mías siguiendo sus vehículos. Me hacían sonar completamente loco, como un acosador obsesionado que no podía aceptar que una relación había terminado. La petición solicitaba que me mantuviera al menos a 150 metros de distancia de todos los empleados de SPN y de cualquier propiedad que administraran, lo que básicamente me impediría ver a Ana en absoluto. Llamé a la oficina de ayuda legal en pánico y me dijeron que tendría que responder dentro de 10 días o la orden se otorgaría automáticamente. Esa misma tarde, Lía me llamó sonando estresada y confundida. Su departamento de recursos humanos la había contactado haciéndole preguntas sobre mí y nuestra relación. Aparentemente, SPN se había comunicado con su empleador, alegando que yo era un riesgo de seguridad, que había estado acosando a su personal y podría representar un peligro en el lugar de trabajo. Lía dijo que su jefe parecía preocupado y le preguntó si se sentía segura a mi alrededor, lo que la enfureció porque sabía que todo era manipulación. Me sentí horrible por arrastrarla a este desmadre y poner en riesgo su trabajo, solo porque había sido lo suficientemente amable como para dejarme quedar en su sofá. Me dijo que no me preocupara por eso, pero podía escuchar la tensión en su voz. La detective Keller me llamó a la mañana siguiente con una actualización que me dio la primera pizca de esperanza que había sentido en días. Dijo que estaba tramitando una orden de cateo limitada para la empresa fantasma de SPN basada en los documentos que había proporcionado que mostraban monitoreo ilegal y coerción. La orden sería de alcance limitado, pero era un comienzo y necesitaba que yo testificara formalmente sobre lo que había presenciado en la casa de Ana esa noche. Acepté de inmediato, y programamos una hora para que diera una declaración detallada en la estación de policía. 3 días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido pidiéndome que nos viéramos en un estacionamiento techado del centro a las 9 p.m. El mensaje decía que era Ana usando un nuevo teléfono desechable, y que esta sería la última vez que podríamos hablar de forma segura. Llegué 15 minutos antes y estacioné en el tercer nivel donde había especificado. Ana llegó en un coche diferente al habitual, probablemente prestado de alguien, y se bajó luciendo completamente exhausta. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas, y había perdido peso desde la última vez que la vi. Nos sentamos en mi coche con las puertas cerradas con seguro y me dijo su verdadero nombre de la infancia, antes de que SPN creara todas las identidades falsas para su familia. Escuchar su nombre real se sintió extraño y triste, como conocer a alguien nuevo que pensé que ya conocía. Explicó que su familia había estado huyendo de cobradores y gente peligrosa a la que su padre debía dinero, y SPN les había ofrecido protección a cambio de un control total sobre sus vidas. Ana admitió algo que dolió, aunque ya lo había sospechado por un tiempo. Dijo que inicialmente se había acercado a mí específicamente porque necesitaba a alguien fuera de la familia para sacar esos documentos de su casa, donde SPN no pudiera encontrarlos. Su padre había escondido los papeles y le dijo que se los diera a alguien que pudiera usarlos como seguros si la familia alguna vez necesitaba escapar. Pero Ana dijo que sus sentimientos se volvieron reales con el tiempo, aunque la relación comenzó como una manipulación. La confesión me dolió, pero aprecié la honestidad y le dije que entendía por qué lo había hecho, aunque doliera escucharlo. Pasamos la siguiente hora creando un plan de seguridad detallado juntos. Yo haría copias selladas de todos los documentos y las dejaría con 3 abogados diferentes, junto con instrucciones de publicar todo si la familia de Ana desaparecía o si algo nos pasaba a cualquiera de los dos. Ana guardaría una copia de la información de contacto de los abogados escondida en algún lugar donde a SPN no se le ocurriera buscar. Yo también presentaría una declaración jurada describiendo todo lo que había presenciado y todo lo que Ana me había contado sobre las operaciones de SPN. El plan no era perfecto, pero nos daba a ambos algo de protección y hacía más difícil que SPN hiciera desaparecer a la familia sin consecuencias. A la mañana siguiente fui directamente a la oficina de ayuda legal y presenté la declaración jurada que la detective Keller había solicitado. La declaración incluía descripciones detalladas de haber encontrado al padre de Ana atado, la tobillera electrónica, los documentos que probaban el monitoreo ilegal y las amenazas de Claudio Negrete. Después de eso, conduje al otro lado de la ciudad para reunirme con un abogado especializado en casos de protección a denunciantes. Aceptó guardar un paquete sellado que contenía copias de todos los documentos junto con instrucciones sobre cuándo y cómo publicarlos. El abogado explicó que esto creaba una obligación legal de investigar si algo me sucedía o si no me reportaba en los periodos de tiempo especificados. Se sentía paranoico, pero también necesario dado lo peligroso que SPN había demostrado ser. La represalia llegó rápido y golpeó desde múltiples direcciones a la vez.
2 días después de presentar la declaración jurada, salí del departamento de Lía y mi coche no estaba en el estacionamiento. Llamé a la policía y me enteré de que se lo había llevado la grúa por registro vencido, aunque lo había renovado solo 3 meses antes. La compañía de grúas dijo que tendría que pagar 4,000 pesos para recuperarlo, además de mostrar prueba de registro actual. Esa misma tarde mi arrendador llamó diciendo que necesitaba discutir violaciones al contrato de arrendamiento. Cuando me reuní con él en mi departamento, me entregó un aviso citando quejas por ruido, huéspedes no autorizados y daños a la propiedad. Nada de eso era cierto, pero tenía quejas por escrito de vecinos que ni siquiera conocía. Me dio 30 días para desalojar o enfrentar un proceso de desalojo formal. Empaqué lo que pude en 2 maletas y regresé al sofá de Lía sintiéndome derrotado y desplazado. Ella trató de mantenerse positiva y dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero pude ver la preocupación en sus ojos sobre lo que podría pasar después. La detective Keller me llamó una semana después con noticias sobre la orden de cateo que había ejecutado en una mini bodega de SPN. Su equipo había encontrado equipo de monitoreo ilegal, incluyendo dispositivos de grabación de audio y rastreadores GPS que violaban las leyes de intervención telefónica. También habían descubierto archivos de docenas de familias que SPN estaba monitoreando bajo arreglos similares a la situación de Ana. No era suficiente evidencia para cerrar toda la compañía, pero era un comienzo. Y Claudio Negrete enfrentaría cargos por el equipo de vigilancia. Keller dijo que estaba construyendo un caso más grande, pero que llevaría tiempo, y que necesitaba ser paciente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto tarde una noche mientras estaba despierto en el sofá de Lía. El mensaje provenía del número desechable de Ana e incluía una foto adjunta. La abrí y vi al padre de Ana parado frente a una casa desconocida sin la tobillera electrónica en la pierna. Se veía más delgado pero aliviado, casi en paz. El mensaje solo decía: "Estamos bien, por ahora", pero no daba detalles de ubicación ni pistas sobre dónde habían ido. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, sabiendo que esto era un adiós, y que probablemente nunca volvería a ver a Ana ni sabría cómo terminaba su historia. Borré el número desechable de Ana de mi teléfono esa misma noche y me obligué a no buscar noticias sobre SPN ni a buscar ningún rastro de dónde podría haber ido su familia. A la mañana siguiente me desperté en el sofá de Lía sintiéndome vacío pero también aliviado, como si finalmente hubiera dejado de cargar algo pesado que no me correspondía llevar. Lía preparó café y nos sentamos en la mesa de su cocina sin decir mucho, y me apretó la mano una vez antes de irse a trabajar. Pasé el día organizando los documentos que todavía tenía y haciendo listas de lo que tenía que pasar a continuación, manteniendo mis manos ocupadas para que mi cerebro no se fuera en espiral con los que hubiera pasado si sobre Ana. La audiencia de la orden de restricción llegó más rápido de lo que esperaba, solo 5 días después de ese último mensaje de texto de Ana. Mi abogado se reunió conmigo fuera del juzgado y me explicó de nuevo que aceptar un acuerdo mutuo de no contacto era la jugada inteligente, aunque se sintiera como admitir la derrota. Dentro de la sala del tribunal, Claudio Negrete estaba sentado con 2 abogados en trajes caros, y se veía tranquilo y profesional, como si esto fuera solo otro martes para él. El juez revisó la petición y la respuesta de mi abogado, hizo algunas preguntas sobre las acusaciones de ambas partes, y sugirió que resolviéramos esto mediante un acuerdo mutuo en lugar de una audiencia contenciosa. Acepté mantenerme alejado de todos los empleados y propiedades de SPN, y ellos aceptaron lo mismo con respecto a mí. Y así de simple, todo terminó en menos de 20 minutos. Al salir del juzgado me sentí enfermo sabiendo que Claudio Negrete se salió con la suya con todo lo que había hecho, pero mi abogado me recordó que mantenerme fuera de la cárcel y vivo era más importante que ganar. Esa tarde llamé al programa de asistencia al empleado de mi compañía y programé una cita con un terapeuta para la semana siguiente. El coordinador de admisión me hizo preguntas básicas sobre en qué necesitaba ayuda, y le dije que había pasado por una situación estresante y necesitaba procesar algunas cosas, manteniéndolo vago. Mi primera sesión de terapia ocurrió en una pequeña oficina con sillas cómodas y una caja de pañuelos desechables sobre la mesa, y la terapeuta me pidió que le explicara qué me traía allí. Le conté toda la historia de principio a fin, y ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, dijo algo que me golpeó fuerte: que mi necesidad de salvar a Ana se había convertido en una obsesión que puso a todos en peligro, incluyéndome a mí mismo. Quería discutir, pero sabía que tenía razón, que en algún punto del camino, había dejado de respetar las decisiones de Ana, y había comenzado a pensar que yo sabía mejor que ella sobre su propia vida. Programamos sesiones semanales y me dio tarea sobre reconocer cuándo estaba tratando de controlar situaciones en lugar de ayudar realmente a las personas. La detective Keller me llamó 2 días después con una actualización que me hizo sentir un poco menos terrible sobre cómo había resultado todo. Explicó que Claudio Negrete fue acusado de posesión ilegal de equipo de vigilancia y de violar las leyes de intervención telefónica basándose en lo que encontraron en la mini bodega de SPN. Los cargos eran menores en comparación con lo que realmente hizo, y los fiscales federales se habían negado a tomar el caso más grande sobre detención ilegal y coerción. Sonaba frustrada cuando dijo esto, como si hubiera luchado duro para lograr más pero se topó con una pared. Le agradecí por intentarlo y por creerme cuando acudí a ella por primera vez con mis preocupaciones. Dijo que la mayoría de las personas en mi situación habrían mirado para otro lado y que respetaba que yo me hubiera presentado aún sabiendo que me causaría problemas. La conversación terminó con ella recordándome que me mantuviera alerta y llamara de inmediato si SPN me contactaba de nuevo. Empecé a buscar departamento al día siguiente, porque no podía quedarme en el sofá de Lía para siempre y mi antiguo lugar ya no se sentía seguro. Encontré un departamento de una habitación al otro lado de la ciudad en un edificio con cámaras de seguridad y un sistema de entrada con llave, y firmé el contrato de arrendamiento aunque la renta era más alta de lo que realmente podía pagar.
Lía me ayudó a mover mis cosas de la bodega y pasamos todo un sábado arreglando mi nuevo lugar. Bromeó diciendo que me había vuelto paranoico cuando me vio instalar cerraduras adicionales en la puerta y configurar un sistema de cámaras que había comprado en línea. Me reí y admití que probablemente tenía razón, pero ella entendía por qué necesitaba sentirme seguro en mi propio espacio. El departamento lentamente comenzó a sentirse como un hogar a medida que establecía rutinas y lo hacía mío. Pasaron las semanas y caí en nuevos patrones, variando mi ruta al trabajo y siempre revisando mi entorno cuando iba y venía. Llevé las copias restantes de los documentos a mi abogado y le pedí que las guardara de forma segura, y él las puso en la caja fuerte de su oficina con instrucciones sobre qué hacer si alguna vez no me reportaba. Dejé de revisar las noticias obsesivamente en busca de actualizaciones sobre SPN o de tratar de encontrar información sobre dónde podría haber ido la familia de Ana. Mi terapeuta dijo que esto era progreso, que estaba aprendiendo a soltar las cosas que no podía controlar. Una noche, decidí escribir todo lo que había sucedido, tecleándolo todo en una publicación anónima en un sitio web donde la gente comparte historias locas. Cambié nombres y algunos detalles, pero mantuve el núcleo de lo que sucedió intacto, y presionar enviar se sintió como liberar algo a lo que me había estado aferrando con demasiada fuerza. Leerlo de nuevo como una historia más en internet hizo que toda la experiencia se sintiera menos abrumadora de alguna manera. Varias personas comentaron diciendo que sonaba falso o como el guión de una película, y no me molesté en responder porque el punto no era convencer a nadie. Una tarjeta postal apareció en mi buzón unas 3 semanas después de que me mudé al nuevo departamento. No tenía remitente y el matasellos era de una ciudad en la que nunca había estado, y cuando la volteé, reconocí la letra de Ana de inmediato. El mensaje eran solo 2 palabras en tinta azul que decían: "Lo siento" y nada más. Ninguna explicación o pista sobre dónde estaba o cómo estaba. Me quedé en mi cocina mirando esas palabras durante probablemente 10 minutos, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar del todo. Una parte de mí quería contratar a otro investigador o tratar de rastrear de dónde venía la postal, pero sabía que eso sería recaer en los viejos patrones. Archivé la postal en un cajón con otros papeles importantes y tomé la decisión de no responder ni investigar más. En terapia, hablé sobre la postal y lo que me provocó, y mi terapeuta me ayudó a procesar la diferencia entre ayudar a alguien y tratar de controlar su situación. Señaló que Ana había tomado su decisión de quedarse con su familia, y mi trabajo no era rescatarla de esa elección, incluso si no estaba de acuerdo con ella. Practicamos reconocer cuando estaba cayendo en esa mentalidad de salvador con otras personas en mi vida, y comencé a notar el patrón en todas partes. Fue incómodo darme cuenta de la frecuencia con la que intentaba arreglar cosas que no me correspondía arreglar, pero la conciencia era el primer paso para cambiar. La Detective Keller llamó una última vez un jueves por la tarde mientras estaba en el trabajo. Me dijo que el caso estaba oficialmente cerrado por su parte, y que Claudio Negrete había aceptado un acuerdo de culpabilidad por los cargos del equipo de vigilancia. Había pagado una multa y recibido libertad condicional, pero no tiempo en la cárcel. Y SPN seguía operando bajo un nuevo nombre con prácticas comerciales ligeramente diferentes. Me agradeció por haberme presentado y por estar dispuesto a testificar, aunque nunca llegamos a ese punto. Pude escuchar en su voz que deseaba que el resultado hubiera sido diferente, que había querido acabar con toda la operación y ayudar a todas las familias que SPN estaba controlando. Le agradecí por todo lo que había hecho y por tomarme en serio cuando otras personas podrían haber desestimado mis preocupaciones. Después de que colgamos, me senté en mi escritorio sintiendo una extraña sensación de cierre, no del tipo satisfactorio donde se sirve la justicia, sino del tipo realista donde aceptas que el sistema tiene límites y, a veces, la gente mala se sale con la suya. Ese fin de semana, Lía me invitó a cenar a su departamento, y llegué con una botella de vino y algunas flores como agradecimiento por todo lo que había hecho. Hizo pasta desde cero, y nos sentamos en la pequeña mesa de su cocina comiendo y hablando sobre todo el desmadre con Ana y SPN, y lo cerca que estuve de salir gravemente herido. Lía me dijo que estaba orgullosa de que hubiera sobrevivido a todo, y que realmente hubiera aprendido algo de la experiencia en lugar de simplemente pasar a la siguiente crisis. Dijo que podía ver que yo era diferente ahora, más enfocado en mi propia sanación en lugar de tratar de perseguir a gente que no quería ser salvada. Admití que la terapia me estaba ayudando a reconocer patrones que había estado repitiendo durante años, siempre tratando de arreglar situaciones rotas y rescatar a personas que no habían pedido mi ayuda. Hablamos durante horas esa noche, y se sintió bien procesar todo con alguien que había estado allí durante lo peor. Lía me hizo prometer que seguiría yendo a terapia y que realmente trabajaría en mí mismo en lugar de simplemente salir con alguien nuevo y caer en los mismos patrones. Le prometí que lo haría, y lo decía en serio esta vez. La vida es más tranquila ahora, de maneras que se sienten extrañas y buenas a la vez. Me mudé a un departamento mejor con seguridad real, y varío mis rutinas sin ser paranoico al respecto. Borré todos los archivos de Ana de mi computadora y le di las copias restantes a mi abogado con instrucciones de destruirlas si no pasa nada en el próximo año. Dejé de revisar sitios de noticias en busca de actualizaciones sobre SPN o de buscar información sobre dónde podría haber ido la familia de Ana. Mi terapeuta me ayudó a entender que algunas historias no tienen finales, y eso está bien, que no puedo controlar las elecciones o los resultados de otras personas. Empecé a salir con alguien nuevo hace unos 2 meses. Una mujer que conocí a través de amigos y que no sabe nada de mi drama pasado con Ana. Estamos tomando las cosas con calma y construyendo confianza a través de la honestidad en lugar de secretos y misterio. Ella tiene un trabajo normal y una familia normal, y cuando conozca a sus padres el próximo mes, será en una cena regular sin nombres falsos ni agendas ocultas. Mi nueva relación se siente sana de maneras que no sabía que las relaciones podían sentirse, con comunicación abierta y límites claros, y sin que nadie necesite ser rescatado de nada. Ana está en algún lugar, y espero que esté a salvo,
libre y viviendo la vida que quiere. He hecho las paces con nunca saber cómo termina su historia, porque no es mi historia la que debo terminar. La vida no es perfecta. Y todavía tengo días malos en los que me pregunto qué pasó realmente con su familia. Pero es mi vida otra vez. Y estoy aprendiendo a estar bien con las preguntas que no puedo responder. Y por ahora, eso es suficiente.